libro de Romanos, el capítulo número 7. Vamos a continuar la enseñanza que comenzamos el domingo pasado. Definitivamente no vamos a concluir en este día. Vamos a concluir el próximo domingo. La intención es tener una enseñanza, concluir, ¿verdad? Corto la semana próxima. Y pues vamos a ver hasta dónde el Señor nos permite llegar en la tarde de hoy. El pasaje, como dije hace un momento, es Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 25. Fue la porción bíblica que leímos hace un momento cuando comenzamos el culto. Vamos a leerla nuevamente y vamos a leerla de forma antifonal en este momento. Y no tiene que ponerse de pie, simplemente me acompaña, ¿verdad? Lo mejor que usted pueda. Yo leo el primer versículo y usted lee el próximo. Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 25. Alguien dijo que la vida cristiana se describe con dos palabras: agonía y éxtasis. Agonía, pues, la vemos aquí en la descripción de esta porción bíblica. La agonía del apóstol Pablo con su lucha que tenía con la naturaleza vieja, la carne, los vestigios de esa naturaleza, era una agonía. Es un lamento lo que escuchamos aquí de parte de Pablo con relación a eso. Pero también la vida cristiana es un éxtasis, y es lo que encontramos en Colosenses 1:27, donde nos gozamos y nos continuaremos gozando el próximo miércoles nuevamente cuando leemos: Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Eso es éxtasis. Nos extasiamos al considerar la posibilidad de que Cristo esté en nosotros y que con Él la esperanza, la seguridad, la certeza de que seremos glorificados. Así que con esto en mente, pues leamos Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 25. Yo leo el primer versículo y usted lee el próximo. Esté pendiente, por favor. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Amén. Señor bendiga su palabra. Dios es bueno, Dios es fiel. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios trae consuelo, trae esperanza, trae fortaleza a la vida de los que han nacido de nuevo. Como dijimos la vez pasada, lo que hemos hecho hoy es simplemente escoger una de esas pasajes bíblicos, mejor dicho, que posiblemente de los más difíciles de entender e interpretar en toda la Escritura. Al mismo tiempo, aun cuando es difícil de entender e interpretar, al mismo tiempo es uno de los pasajes bíblicos con los cuales más el creyente genuino se puede identificar. Quizás como padre, quizás como madre, en ocasiones nos hemos sentido confundidos porque uno de nuestros hijos, luego de haberse convertido, luego de haberle servido al Señor por algún tiempo, luego de haber sido bautizado, comienza a reflejar una actitud de rebeldía y nos preguntamos qué ha pasado con mi hijo en este momento, si por mucho tiempo estuvo sirviendo, estuvo viviendo en armonía con la palabra de Dios, buscando, deseando agradar a Dios.
Del mismo modo, muchos de nosotros nos podemos hacer esa misma pregunta: ¿cómo puede ser que pase eso con mi hijo? Pero al mismo tiempo podemos personalizar esa pregunta ante el hecho de que muchos de nosotros sabemos que Cristo murió por nosotros. Muchos de nosotros sabemos que pusimos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús como nuestro Señor y el Salvador de nuestra alma. Muchos de nosotros hemos aprendido ciertas disciplinas cristianas, espirituales, y tenemos un tiempo devocional en la mañana. Algunos de nosotros pues vamos un poco más allá y servimos en distintos ministerios en la iglesia, pero aun cuando todo eso es cierto, también es cierto que constantemente nos sentimos derrotados espiritualmente porque constantemente estamos viviendo en una batalla espiritual con el diablo. El punto que destacamos la vez pasada y queremos destacar la manera de introducción en esta tarde es que el concepto de la lucha del cristiano con el pecado no es nada nuevo en el contexto bíblico. En el contexto bíblico, la lucha con el pecado en la vida del cristiano espiritual, es triste que tenga que hacer la diferenciación entre cristiano espiritual, cristiano carnal o cristiano que se llama así cristiano, pero estamos hablando del cristiano espiritual como lo define la palabra de Dios, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que está entregada a Cristo, una persona que está determinada a honrar a Cristo en su vida, una persona que ha tomado la decisión de vivir una vida piadosa, centrada en obedecer la voluntad de Dios, aun cuando todas esas cosas son ciertas. La Escritura enseña que la lucha de ese cristiano con el pecado va a ser una cosa real, una cosa evidente. Y la verdad del caso es que la mayor parte de nosotros en determinado momento hemos estado luchando con el pecado, y quizás en este mismo momento, en el presente, aun cuando hemos nacido de nuevo, amamos al Señor, queremos servir al Señor o estamos sirviendo al Señor, continuamos luchando con un tipo de pecado en particular. Dijimos también que muchos de nosotros estamos conscientes de la realidad de pecados que son grandes, que son obvios, que todo el mundo los puede identificar como pecados, como lo son el alcoholismo, la adicción a drogas, como lo son la adicción a la pornografía y cualquier otro tipo de pecado de esa índole. Mencionamos también que hay muchos que luchan con lo que podríamos identificar como pecados que no son tan obvios porque no son visibles. Hablo de esas luchas invisibles que nosotros tenemos en nuestra vida. La gente no las ve, pero están presentes dentro de nosotros. Es la persona que no actúa inmoralmente. Las acciones de esa persona no son inmorales, pero en su mente, esa persona, pues si usted viera la mente de esa persona, pues posiblemente sería la misma cosa. Pecados invisibles, pecados que no son obvios, pecados que otras personas no pueden ver. Es la persona que vive deseando hacer algo que es incorrecto, que es contrario a la voluntad de Dios, que lo desea y quiere hacerlo, y no lo hace simplemente por el temor de que sea sorprendido haciéndolo y las consecuencias que eso habría de tener en la vida. Así que pueden ser muchos casos, muchos ejemplos, pero el issue siempre es el mismo, y el issue es el siguiente. El issue es que en la vida de nosotros hay cierto área de nuestras vidas que es como una plaga, como una peste, como una infección que simplemente, a pesar de todos los antibióticos y todos los desinfectantes que nosotros podemos utilizar, rehúsa desaparecer, está presente. Algo que en cuanto a usted y a mí se ha convertido en un pecado que nosotros no podemos remover por nuestra propia fuerza, que es lo que da razón al título de nuestra enseñanza: sucio, extremadamente difícil de sacar.
El apóstol Pablo, que es el autor humano de la porción bíblica que consideramos, Romanos capítulo 7, se veía a sí mismo como la persona que más luchaba con las características que oprimen del pecado. Allá en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 18, Pablo dice de lo siguiente: Cristo vino a salvar pecadores, entre los cuales yo soy el primero en magnitud, el más grande, el más pecador de todos los pecadores, según Pablo, es él. Right? Así que cuando Pablo se miraba a sí mismo en el espejo, podía ver sin lugar a dudas que su lucha con el pecado era algo de lo cual él tampoco podía desprenderse. Hay mucha tela para cortar. Le exhorto por favor que comience escribiendo llenando estos blancos que tiene ahí al principio de su bosquejo, si no lo hizo la vez pasada. El convertirme en cristiano no resuelve instantáneamente todos los problemas de mi vida. El hecho de que yo haya tenido un nuevo nacimiento, el hecho de que yo me haya entregado de verdad al Señor Jesucristo, que no hay duda de que sí, que Cristo vino en mí, que ahora el Espíritu Santo vive en mí, Cristo en mí, esperanza de gloria. La realidad es ese éxtasis que mencioné en algún momento, pero la realidad es nuevamente que esa realidad de que Cristo vive en mi esperanza de gloria, eso no resuelve instantáneamente todos los problemas, todas las luchas que yo como seguidor de Cristo tengo y voy a tener. La palabra de Dios enseña que aún cuando en el momento de nuestra salvación, porque fuimos justificados, fuimos redimidos, dice la Escritura, fuimos liberados del dominio y la penalidad del pecado, en ese momento en que fuimos salvos, un alivio perfecto y total, completo del efecto del pecado en la vida de nosotros, todavía no ha ocurrido. Y la realidad es que es poco probable que ocurra por completo en la vida nuestra. Por otro lado, señalamos, importante volver a mencionar que algunos de nosotros estamos luchando con asuntos, issues, decimos nosotros, que estarán presentes por el resto de nuestras vidas. Y estarán presentes por el resto de nuestras vidas porque nosotros, en nosotros mismos, carecemos nuevamente de la capacidad para hacer que estos desaparezcan de nuestra vida. Así que en este pasaje que hicimos una exposición bastante extensa la vez pasada, que no podemos hacer en la tarde de hoy, Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 25, vamos a identificar 3 cosas que son esenciales, escucha, para poder batallar. 3 cosas esenciales para poder batallar y batallar victoriosamente, obviamente, no batallar para ser derrotado, sino batallar para tener la victoria. ¿Batallar con qué? Con la suciedad del pecado que en nuestras vidas es extremadamente difícil de sacar. Ahora, yo quisiera pensar que cada uno de nosotros, empezando por mí, cuando hablamos, identificamos o señalamos esta posibilidad de que en nuestra vida haya un tipo de pecado, un tipo de sucio que es extremadamente difícil de sacar, mi esperanza es que cada uno de los que estamos aquí no tengamos dificultad en poder decir, yo sé de lo que usted está hablando. De paso, ¿cuántos saben de qué estoy hablando? Can I see your hand? All right? Okay. So, hay cosas que son esenciales. En Cristo somos más que vencedores. Right? Y el hecho de que ese sucio esté ahí, ese pecado esté ahí, esté presente, porque está en mi carne, ya vamos a hablar otra vez nuevamente de eso, right? Eso no quiere decir que yo tenga que vivir dominado por ese pecado, como ya mencionamos la vez pasada. En Cristo somos más que vencedores. Puede que esté ahí y puede que esté ahí por el resto de mi vida, pero en Cristo podemos tener victoria sobre Él. Amén. All right. So, eliminarlos completamente, eso es otra historia, right?
Lo que decimos es que podemos vencer, que podemos superar ese pecado en nuestras vidas. La vez pasada nos quedamos en el primer punto, que fue lo que pudimos cubrir. La primera cosa que es esencial para poder batallar con la suciedad del pecado, que es extremadamente difícil de remover, es reconocer, escucha, es reconocer que el cristiano espiritual lucha con el pecado. Es reconocer, es tener claro, es aceptar. Yo soy de Cristo, Cristo vive en mí, esperanza de gloria, yo he nacido de nuevo, mi deseo es agradar a Dios, mi vida le pertenece al Señor, yo honro a Dios con todas mis cosas, yo honro a Dios con mi tiempo, honro a Dios con mis ojos, honro a Dios con mi dinero, honro a Dios con mis recursos, con mis talentos. Todo eso es cierto, pero también es cierto que necesitamos reconocer que el cristiano espiritual lucha con el pecado. Hace unos momentos mencioné que este pasaje bíblico es uno de los más difíciles de interpretar y la dificultad comienza al tratar de determinar qué clase de persona es este Pablo que nos está hablando en el capítulo número 7. ¿Es una persona cristiana o es una persona inconversa? Es una persona carnal, cristiano carnal, que existe la posibilidad de ser un cristiano carnal, pero la carnalidad en el creyente, ese término cristiano carnal, no es nunca una posición perpetua. La idea de que yo voy a ser un cristiano carnal por el resto de mi vida es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios dice y a la obra de santificación del Espíritu Santo dentro de nosotros. La pregunta entonces es, ¿quién es este Pablo? ¿Es un inconverso por las cosas que dice, vendido al pecado, o es un cristiano carnal, o es un cristiano espiritual? Identificamos algunas razones por las cuales podemos asumir que el que está hablando es un cristiano espiritual, que ha tenido un nacimiento espiritual, hablando del apóstol Pablo. Hay varias razones. Una de ellas es que Pablo hace referencia a su relación con Dios y a su relación también con el pecado. Su relación con el pecado, Pablo dice en el versículo 17, de manera que no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que está en mí. Versículo 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. En relación in regards to his relationship with God, Pablo dice en el versículo 22 y el versículo 25, versículo 22, pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Quiere decir que este hombre tenía una relación con Dios. Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Okay? Así que Pablo, primeramente, hace referencia a su relación con el pecado, pero también hace su relación con Dios. Pablo habla de sí mismo como un cristiano simplemente puede hacerlo. Es obvio que el conflicto por el cual Pablo está pasando o su angustia con el pecado en su vida no es una cosa, ese conflicto, esa angustia, usted no lo va a encontrar en una persona inconversa. Así que Pablo habla como solamente una persona cristiana puede hacerlo. Pablo también desea hacer la voluntad de Dios. Pablo desea hacer lo que le agrada a Dios. En su interior, versículo 21-22, el apóstol Pablo desea agradar a Dios. Dice el versículo 21 y el versículo 22. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley en mí, esta ley, que el mal está en mí, pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Otra razón por la cual podemos asumir que el Pablo que está hablando es un cristiano espiritual es nuestra propia experiencia personal, la cual se asemeja a la experiencia de Pablo. Y el punto es que si usted y yo somos honestos, tenemos que decir lo mismo que Pablo dice en los versículos 24 y 25, que es lo que Pablo dice en el versículo 24 y 25. Miserable de mí, mientras más cercanos estamos de la luz, mientras más en nuestro crecimiento espiritual, mientras más maduramos espiritualmente, mientras más con más claridad vemos la santidad de Dios, más propensos somos nosotros a decir, miserable de mí, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Así que Pablo habla
aquí en esta porción bíblica de su ser interior, de la ley de Dios, habla de su deseo de hacer lo correcto y luego de decir todas esas cosas, hace un contraste con el hecho de que el pecado era un issue real, era algo real, verdadero en su vida. Y Pablo nos deja ver cómo el pecado ha estado trabajando en su vida. Hicimos una clarificación que es esencial volver a hacer nuevamente y es la siguiente: bajo ninguna circunstancia, repita conmigo, bajo ninguna circunstancia. All right, thank you. Bajo ninguna circunstancia estamos diciendo que el pecado está bien. No lo estamos diciendo, ni insinuando, ni sugiriendo. Tampoco estoy diciendo que no sea necesario enfrentarse al pecado. De paso, lo que se ve detrás de la situación del apóstol Pablo es que él estaba sumamente consciente de la lucha que él estaba, o la lucha que se estaba realizando dentro de él, porque dentro de él había una lucha constante, ¿ok? Así que durante la enseñanza, en cierta forma, yo espero que nos demos cuenta de que en la medida en que nuestra percepción espiritual y nuestra sensibilidad al pecado aumentan, nuestra percepción espiritual, nuestra sensibilidad al pecado aumentan, en esa medida mayor será nuestro crecimiento como seguidores del Señor Jesucristo. Ahí en su bosquejo, en la parte de arriba, en la segunda parte, donde dice aplicación, ¿ok? Escriba esto si no lo escribió la vez pasada. Mientras más crezca en la fe, más sensitivo seré a los intentos del pecado para conquistarme. Mientras más yo crezca en la fe. Y ahora, la fe no es la fe de confianza en el Señor. La fe se refiere al contenido de la revelación escrita que Dios nos ha dado en su palabra. Mientras más yo crezca, mientras más conocimiento tenga yo de la palabra, mientras más haya podido comprender la palabra, mientras más la palabra ha sido aclarada para mí, mientras más entienda la palabra, right? Mientras más eso suceda, inevitablemente el resultado va a ser que más sensitivo yo voy a ser a los intentos del pecado para conquistarme. ¿Por qué razón? Pues porque al tener esa intimidad, ¿verdad? ¿Sabe? Como dijimos, mientras mayor sea mi crecimiento en la fe, en mi confianza en Dios, obviamente descansar en lo que Dios va a hacer por mí, porque nosotros fuimos salvos por gracia, por medio de la fe, y vamos a ser santificados también por gracia, por medio de la fe, pero es el conocimiento de esta fe que se nos ha dado a nosotros, que Judas nos llama a proteger y a cuidar y a defender, lo que provoca la renovación de nuestro entendimiento, que nos permite identificar cuando los vestigios de la carne están tratando de hacer lo que quieren hacer aún en este momento. ¿Ok? El punto aquí, que fue lo último que dijimos la vez pasada, es que la persona que sabe, que está consciente, que está segura, que está luchando con el pecado, se da cuenta de la seriedad de la situación y que está no solamente consciente de la seriedad de la situación, está desesperado por hacer algo para enfrentarlo. El punto es que esa persona que está consciente nuevamente de la seriedad de su situación y que desesperadamente está haciendo todo lo posible por enfrentar, darle cara, eliminar, poder tener victoria sobre eso, quizás al aceptarlo y al luchar abiertamente y al pedir ayuda y al pedir oración, ¿verdad? Quizás está demostrando que es más espiritual que la persona que no realiza, que no se percata, que tiene ese problema. Amén. Esto es, la persona que dice, yo no tengo ese problema. La persona que dice, yo no tengo el problema que usted tiene o que Pablo tenía, para ser más reales, ¿verdad? Es precisamente, está demostrando que la cosa dentro de esa persona está 1000 veces peor de lo que ella puede pensar. Cuando dice, that's not my case, esa no es mi lucha, yo no tengo ese problema.
En el caso de Pablo, todas estas cosas que leemos de Pablo, todo lo que Pablo nos dice aquí, ¿verdad? En Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 25. De paso, ya lo dijimos la vez pasada, pero hay que repetirlo nuevamente. Pablo no pasó toda su vida en sus viajes misioneros, en Tesalónica, en Roma, en Éfeso, donde quiera que iba. Pablo no iba a todos esos lugares diciendo, oh, miserable de mí, miserable de mí, miserable de mí, miserable de mí, porque Pablo hablaba de sí mismo, de un montón de cosas súper extraordinarias, sobrenaturales, agradables, piadosas que Dios ha estado haciendo en su vida. Así que lo que está haciendo, esto no es todo lo que está pasando en la vida de Pablo, amén, es lo que quiero decir. Hay muchísimas cosas excelentes que están pasando en la vida de Pablo, pero esto también está pasando. Y la intención de él es que al compartirlo, que nosotros también podamos llegar a ese punto en que reconocemos nuevamente lo que está pasando. Y en el caso de él, reconocer la obra del pecado en él, esa intensidad, esa claridad, esa honestidad, esa transparencia, al reconocer la obra del pecado en él, claramente nos deja saber a nosotros que el apóstol Pablo verdaderamente tenía la mente de Cristo. Porque solamente alguien que tiene la mente de Cristo puede expresarse de esa forma con relación al pecado en su vida. Así que he ahí una de las razones por las cuales el reconocer y aceptar que el cristiano espiritual lucha con el pecado es urgentemente importante. Nosotros precisamos reconocer eso porque es urgentemente importante. Si no hacemos esto, si no hacemos ¿qué? Si no reconocemos y aceptamos que el cristiano espiritual lucha con el pecado, estoy luchando con el pecado. Si amo a Cristo, estoy en Cristo, Cristo está en mí, esperanza de gloria, el más grande de todos los éxtasis, pero lucho con el pecado. Si no llego a ese punto, pues no podré progresar, no podré entender que es la segunda cosa esencial aquí en su bosquejo para poder batallar victoriosamente contra el sucio difícil, que es entender nuestra condición espiritual. Escriba, que es el punto número 2. Precisamos entender nuestra condición espiritual. En esta porción bíblica, en 3 ocasiones, el apóstol Pablo nos permite ver cómo él da un vistazo a su vida espiritual. Pablo nos deja ver la batalla espiritual que él está enfrentando en su vida. El pasaje que estamos estudiando, en cierta forma, consiste o contiene 3 lamentos del apóstol Pablo, donde por medio de ellos, él expresa su condición espiritual presente. Pablo está hablando de sí mismo y Pablo no está hablando de sí mismo en tiempo pasado. Pablo está hablando de sí mismo en tiempo presente. Right? Solamente a lo último, en el versículo 24-25, es que habla en tiempo futuro. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de pecado? Jesucristo, gracias doy a mi Señor Jesucristo. Así que él está hablando en tiempo presente y está hablando nuevamente de esta lucha que está enfrentando en este momento. Así que vemos a Pablo lamentándose por la situación que se encuentra en el presente, lamentándose por la lucha. La condición es una cosa y la lucha que tiene en esa condición es otra cosa. Y también Pablo se lamenta por el origen o la fuente del problema. Vea esto en el versículo 14, ahí nos habla de la situación que se encuentra. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Esa es la situación que se encuentra. Versículo 18 nos habla de la lucha que enfrenta. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Ahí está la lucha. Quiero hacer el bien, pero no hacerlo. Y el versículo 21 nos habla del origen o la fuente del problema. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, esta regla, esta norma que está presente en mí, y es que el mal está en mí. Así que veamos rápidamente la situación.
Muy importante, preste atención, porque si usted ha nacido de nuevo y si usted en realidad quiere servir a Dios, quiere vivir la vida piadosa, pues entonces esto lo describe a usted. Y es bueno que usted y yo podamos ver, visualizar, si usted quiere, cuál es la situación nuestra en el presente. Escriba esto, por favor. El nuevo Pablo estaba encerrado en una vieja carne, o una carne vieja, o una vieja carne. I don't know which one would be the better way to put it. El punto es que hay un Pablo nuevo. Había un Pablo viejo que se llamaba ¿cómo? Saulo de Tarso. Gracias, hermano. Ese es el Pablo viejo, se llamaba Saulo de Tarso. Right? Pero ahora hay un Pablo nuevo que se llama Pablo, pero ese Pablo que es nuevo está encerrado en la vieja carne. Así que hay una verdad sumamente fundamental. Este viernes pasado tuvimos un tiempo precioso en el tiempo devocional con los pastores y tuvimos la oportunidad de al final, pues fue bien lindo. Nuestro amado hermano Manuel tuvo la oportunidad de orar al terminar y orar por la iglesia. Fue una oración preciosa. Los que estuvimos allí sabemos que fue un regalo que Dios nos dio, pero que bien lindo, ¿verdad? Okay. Now, voy a usarlo a él de ejemplo porque él no está aquí, ¿ok? Así que tranquilo. Cuando mi hermano Manuel nació de nuevo, lo que Dios hizo fue poner un Manuel nuevo dentro de un envase o recipiente humanidad vieja que la Biblia llama la carne. Otra vez, cuando el hermano Manuel nació de nuevo, ¿cuántos han nacido de nuevo? All right. Si usted ha nacido de nuevo, esto le aplica a usted. All right? Escucha. Cuando el hermano Manuel nació de nuevo, lo que Dios hizo fue poner un Manuel nuevo. Acuérdense, había un Pablo viejo que se llamaba Saulo de Tarso. All right? Okay. Poner un Manuel nuevo dentro de un envase, recipiente, humanidad vieja que la Biblia llama la carne. All right? Quiere decir que el Edwin nuevo, que la Cecilia nueva, está en ese envase viejo que la Biblia llama la carne. ¿Cuántos me entendieron? All right. That's a good thing. Okay. Now, la carne, ¿qué es? Se puede referir a nuestro cuerpo, a nuestros apetitos, a nuestros deseos, a nuestras tendencias, a nuestras inclinaciones que están separadas, divorciadas de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La carne es parte de nuestra naturaleza pecaminosa que aún no ha sido transformada por el Espíritu Santo de Dios. Hay parte en nuestra naturaleza pecaminosa, eso es lo que se conoce como la carne, que aún no ha sido, obviamente, transformada por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, agárrese bien, porque lo que voy a decir en este momento es clave y es importante para nosotros entender. Ahora, este pasaje no es el pasaje más fácil de entender, no es el pasaje más fácil de explicar y no es el pasaje más fácil de interpretar. Y lo que señalamos la vez pasada es que lo mejor que podemos hacer, porque esto es como un monte Everest, que eso es un monte por allá arriba, y usted no puede subir eso hasta allá, hasta la cima de una vez. Usted tiene que ir subiendo poco a poco, llega, there's a base camp, y usted se queda ahí y se reabastece y y después sigue poco a poco, ¿verdad? Pues el libro de Romanos es así, es como nos lleva como a un monte Everest espiritual, ¿verdad? Y muchas veces, pues, cuando vamos por ahí en esa trayectoria, tenemos que detenernos y regresar a las cosas bases, a las básicas que hemos considerado como las doctrinas básicas de la gracia, la redención, la justificación y todo este sinnúmero de cosas que nosotros pues hemos estudiado ya aquí. Así que entienda por favor que lo que le voy a decir pues requiere que usted tenga un conocimiento por lo menos básico de las doctrinas de la gracia, justificación, santificación, regeneración y glorificación, que aunque posicionalmente estamos, todavía no hemos llegado ahí. ¿Okay? Now, cuando
Cristo vino a la vida de Pablo, cuando Cristo vino a la vida de Manuel, cuando Cristo vino a la vida de Cecilia, ¿ok? Cuando Cristo le salvó a usted, cuando Cristo me salvó a mí, Cristo no reparó o no corrigió totalmente nuestra carne. Just write that down. ¿Por qué es importante? Es importante porque nosotros, al desconocer eso, cometemos muchos errores que en vez de ayudarnos a tener victoria y poder vencer la carne, somos victimarios de ella y muchas veces pretendemos, escucha bien, muy importante lo que voy a decir. Muchas veces nos encontramos por nuestra propia cuenta o con la ayuda de otras personas tratando de modificar o mejorar nuestra carne, que es algo en lo cual Dios nunca está envuelto. ¿Ok? Así que escriba esto en su bosquejo. Nuestro error es que a menudo pretendemos utilizar métodos humanos en nuestro deseo de corregir la carne, en nuestro deseo de corregir esos vestigios que aún quedan de nosotros, de la naturaleza vieja, en nuestro deseo nuevamente de querer eliminarlos, nos encontramos utilizando métodos humanos con el propósito de hacer algo que está contrario a lo que la palabra de Dios dice, que es querer corregir, mejorar la carne. Me explico. Muchas veces nosotros tenemos que pasar por situaciones difíciles. Muchas veces tenemos que enfrentar crisis en nuestra vida. Y al pasar por situaciones difíciles o al pasar por crisis, lo que hacemos normalmente es que tomamos resoluciones y nos determinamos a cambiar. El fuego de la prueba que dicen, right? Corregimos la idea de que las pruebas cambian las personas. Hace varias semanas atrás, cuando hablamos de Juan 15, añadimos que las pruebas no cambian a nadie. Lo que cambia a la persona es que cuando tiene prueba, la prueba es filtrada por lo que dice la palabra de Dios, y cuando se permite que la palabra de Dios determine qué es lo que hay que hacer con la prueba, entonces es que las pruebas nos cambian. Amén. Pero muchas veces, luego de las crisis, luego de los grandes problemas, de las grandes situaciones, tomamos estas resoluciones y nos terminamos a cambiar. Y una vez tomamos esa resolución, arrancamos para una librería cristiana, que ya no existen, ¿verdad? Pero antes existían, en busca del libro más reciente de autoayuda, self-help. Right? O nos metemos en el internet para ver qué es lo que los expertos están diciendo sobre ese asunto. La vez pasada comencé estableciendo de que aquí yo no estoy hablando de nadie, yo estoy hablando de mí, es mi experiencia. Lo que esta serie se llama lo que de mi maestro he sido instruido, o lo que mi maestro me ha instruido. Porque cada uno de lo que acabo de decir en este momento fue parte de mi vida. Muchísimas veces en mi caminar cristiano, es algo lo que hacía. Me metía en tremendo revolú, metía las patas, hacía esto, me pasaba algo, yo me enfermaba, se enfermaba alguien, en lo que sea, y eso me llevaba a mí nuevamente a tomar una resolución. Yo tengo que cambiar, yo tengo que cambiar, yo tengo que cambiar, tengo que cambiar. Ahora, pues entonces, ¿cómo voy a cambiar? Y pues me iba en busca de esos recursos que acabo de mencionar. Ahora, el problema con eso, y preste atención porque es importante lo que voy a decirle. El problema es que la carne es irreparable. Tratar de bregar con el asunto del pecado, reparando, mejorando la carne, es frustrante. ¿Por qué es frustrante?
Porque estamos tratando de reparar, de mejorar algo que tiene, como le dije ayer en el texto, es una enfermedad terminal. La carne es una enfermedad terminal. La carne es algo que usted y yo no tenemos que invertir nuestro tiempo tratando de mejorar, porque la carne está destinada a morir. Now, ilustración. Imagínese que usted se ha mudado a una casa que acaba de comprar y los dueños previos de esa casa no eran personas muy limpias que digamos. Cuando usted llegó, la casa estaba toda asquerosa, la casa estaba llena de mugre, la casa estaba llena de suciedad. Usted se muda a la casa y usted decide hacer lo siguiente: a esta casa yo le voy a dar un nuevo interior. A la casa, en el 282 de Sheringham Road, esa casa la compré. Ahora, a esa casa, la estructura esa que está en 232 de Sheringham Road, ahora yo lo que quiero darle es un nuevo interior. Y usted comienza a limpiar, usted empieza a raspar, usted empieza a pintar, usted trae una nevera nueva, trae una estufa nueva, usted le saca la alfombra, usted pone losetas nuevas y usted termina teniendo como resultado ¿qué? ¿Una casa nueva? No. Usted termina teniendo como resultado la misma casa con un interior nuevo. Got it? All right. Gloria a Dios. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Tiene mucho que ver porque en el momento de nuestra salvación lo que Dios hizo fue que se mudó a vivir dentro de nosotros, y dentro de nosotros, en nuestro interior, lo que había era mugre, sucio, tizne, suciedad, inmundicia y porquería. En esencia, lo que Dios hizo fue redimir, comprar nuestro ser interior, creando un nuevo interior dentro de nosotros. Ese nuevo interior está dentro del viejo envase, del viejo recipiente, de la vieja humanidad. Y ese nuevo interior que Dios creó está encerrado. Está ahí metido dentro de ese envase y recipiente. Ese precisamente era el dilema del apóstol Pablo. El nuevo Pablo está encerrado en la vieja carne. Ahora, la lucha de Pablo, y Dios permita que sea la lucha de cada uno de nosotros. Yo no quiero hacer algunas cosas que estoy haciendo. ¿Alguien dice amén a eso? Yo no quiero hacer algunas cosas que estoy haciendo. O al revés, yo estoy haciendo algunas cosas que yo no quiero hacer. Esa es la lucha de Pablo. Esa es la lucha. Esa debe ser la lucha de todo verdadero creyente. Es importante aceptar, primeramente, reconocer que un verdadero creyente lucha con el pecado. You start in the right way. Si eso no está claro, pues vas a estar todo frustrado, todo confundido. Vas a estar tratando por tu propia cuenta de mejorar algo que es inmejorable, que es irreparable. Versículo 15 nos habla de la lucha de Pablo. Versículo 15, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Ahí está la lucha. Versículo 18 y 19. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Querer el bien está en mí, pero hacerlo, no hago el bien que quiero, está la lucha, sino el mal que no quiero, eso es lo que termino haciendo. Versículo 19. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
Así que la lucha de Pablo se resume de esta forma: yo no quiero hacer lo que estoy haciendo. Es redundante lo que voy a preguntar. ¿Será que hay alguien aquí que se pueda identificar con eso? Claro que sí. Todos nosotros. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ok? ¿Será que habrá alguien cuya carne quiere hacer cosas que su mente no quiere hacer? Now, la razón por la cual el ser interior de Pablo es la parte de Pablo que ha sido transformada, ¿ok? Right? ¿Estamos claros? Por favor. La razón por la cual el ser interior de Pablo no quiere hacerlo es porque ha sido hecho totalmente nuevo a la imagen de Dios. No lo quiere hacer por eso, porque ha sido hecho, es un nombre nuevo, es una nueva creación. Y esa nueva creación no quiere hacerlo, no quiere hacerlo, no quiere hacerlo. Ese hombre interior no quiere hacerlo. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que aunque ese nuevo ser interior creado por Dios, que no lo quiere hacer, el problema es que el resto de mí le gusta hacerlo. El problema es que el resto de mi persona disfruta hacerlo. Más complicado. El problema es que el resto de mí, de Edwin Torres, está acostumbrado a hacerlo. Le gusta hacerlo, disfruta hacerlo, está acostumbrado a hacerlo. Y el resto de mí no quiere soltar el asunto. El resto de mí quiere seguir en la misma, y por eso es que regresa y que busca la forma. ¿Se acuerdan? Hace un par de semanas atrás que hablamos acerca del guardián de nuestra mente, que era ¿qué? La gratitud, right? Que tenemos esos enemigos que están en nuestra ciudad y que ese enemigo que está buscando ahí cancelar la obra del Espíritu Santo en nosotros, tiene simpatizantes viviendo dentro de nosotros. Y esos simpatizantes son los que estamos hablando, identificando hoy como la carne, que le gusta, que disfruta, que no quiere soltar el asunto, que quiere continuar haciendo la cosa de la misma forma. No, Pablo está consciente de algo que usted y yo tenemos que estar conscientes, y lo que él está consciente es de que él no ha llenado el estándar de Dios. Pablo está rápido a admitir, ¿verdad? En el versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo está consciente de que el estándar de Dios no está siendo realizado, ¿verdad? ¿Sabe? En la vida de él, que en ocasiones hasta llega hasta perder la batalla. Eso es cierto, pero es aún más cierto que la conciencia espiritual de Pablo está por encima, porque Pablo reconoce y entiende lo que la carne está tratando de hacer. Pablo reconoce en la conciencia espiritual de Pablo, la mente espiritual de Pablo, el nuevo hombre de Pablo está consciente, está claro de qué es lo que está pasando, entiende qué es lo que la carne está tratando de hacer, y esa conciencia espiritual, mejor dicho, provoca que Pablo sea una persona que él describe con la palabra miserable. Lo que está diciendo Pablo es: yo tengo esta otra ley dentro de mí, que es la ley de Dios, y la ley de Dios, la mente de Dios, odia lo que la carne está tratando de hacer. Con mi mente yo deseo hacer las cosas que le agradan a Dios. ¿Cuántos quieren pensar de esa forma? Right. Nadie podrá llegar a pensar de esa forma a menos
que se disponga a caminar con el Señor. Mientras más usted y yo crecemos en el Señor, no solamente seremos capaces de identificar el pecado más fácilmente, no solamente lo podemos identificar con más claridad, mayor, escuche que es importante, mayor va a ser nuestra capacidad para darnos cuenta del potencial a pecar que usted y yo tenemos. Mientras más usted y yo crezcamos en el Señor, mientras más nos dispongamos a caminar en el Señor, más, no solamente, o más fácil será para nosotros identificar nuevamente el pecado y con más claridad, no va a ser muy complicado. El pecado siempre viene camuflajeado, buscando formas, escondido detrás de razones que nosotros en nuestra mente torcida creamos para eso. Pero mientras más usted y yo crecemos en el Señor, más fácil es identificarlo, con más claridad. Y más fácil para nosotros es el darnos cuenta del enorme potencial que todos tenemos de pecar. Ahora, hay un cristiano que vamos a identificar como el cristiano estancado. ¿Cuál es ese? El cristiano estancado es el cristiano que dice, yo estoy bien y eso que usted está describiendo ahí, a mí nunca me va a pasar. Un poquito más serio. El cristiano estancado es el que dice, fine. Ok. El adulterio es algo malo. Pero entienda por favor que la lujuria, lust, es algo normal en nuestra cultura moderna. Right? El cristiano estancado dice eso. Pero el cristiano que camina con Dios dice, el adulterio es malo, pero la lujuria, esto es, el desear sexualmente a una persona que no es mi cónyuge, es repulsivo. Alguien dice amén, aleluya. Right? Si no me he hecho entender, lo más probable es que no me hago entender. Hay un cristiano estancado, pero hay un cristiano que camina con Cristo. Right? El cristiano que camina con Cristo, aún cuando sabe que el individuo que está en la esquina o en el punto de droga es un adicto, ese cristiano que camina con Cristo se mira en un espejo y dice, ese individuo será un adicto a drogas, pero yo soy un adicto al orgullo. Ese será un adicto a drogas, pero yo soy un adicto al materialismo. Ese será un adicto a drogas, pero yo soy un adicto a la comodidad. Ese será un adicto a drogas, pero yo soy un adicto al placer. Soy un adicto a drogas, pero yo soy un adicto a la comida, de afuera, no de la casa, de afuera. Es un adicto a drogas, pero yo soy un adicto al reconocimiento. Es un adicto a la droga, pero yo soy un adicto a la crítica. El cristiano que camina con Cristo se da cuenta de todo lo que la carne está tratando de hacer, sobre todo que está tratando de ponerlo bajo su control. ¿Cuántos no quisieran tener esta batalla? Pues, can I see your hand? Bad news for you. Sí, gracias. If you want that, ora para que el Señor venga pronto. ¿Sabe por qué? Porque mientras más cercano sea tu caminar con Cristo,
mayor será la batalla o la lucha que vas a enfrentar. Satanás está ahí, listo, tratando de seducirnos, seducir nuestra carne. Seducir mi carne, seducir mi carne, seducir mi carne. ¿Para qué? Para evitar que lo que nosotros queremos que suceda, lo que Dios quiere que suceda en nosotros, que es que el Espíritu Santo nos controle, pueda suceder. Satanás está buscando la forma de seducir mi carne para evitar que yo sea controlado por el Espíritu Santo. Así que hay una aplicación urgente aquí, ahí en sus notas, una aplicación urgente, incómoda, que no todo el mundo está en la disposición de aceptar. La aplicación urgente es esta. Una de las claves para poder obtener la victoria espiritual. ¿Cuántos quieren victoria espiritual? Victoria espiritual. Quiero tener victoria espiritual. Victoria espiritual. ¿Ya? Una de las claves para poder obtener la victoria espiritual en mi vida, clave, key element, non-negotiable. Sin eso no voy para ningún lado. Esa clave está en el reconocer, acknowledge, que soy absolutamente, totally irremediable. Yo soy totalmente irremediable. Yo soy totalmente irreparable. Yo soy totalmente incurable. Yo estoy totalmente desahuciado. Now, just want to ask you this. En esta semana, ¿cuántas veces usted dijo, oh, Señor, yo soy totalmente irreparable? Oh, totalmente incurable. No hay remedio para mí. That's not our nature, the old nature, okay? Ahora, ¿por qué es urgente reconocer eso? ¿Por qué es urgente reconocer eso? Y no es tan complicado. Mientras más cercano uno esté del Señor, mientras más clara está la palabra en uno, mientras mayor disposición hay en nosotros para confesar nuestro pecado, arrepentirnos y todo ese sinnúmero de cosas que la palabra quiere que nosotros hagamos, mientras más efectivo es la obra del guardián de nuestra mente en nosotros. En otras palabras, mientras más agradecido yo soy, porque mientras más agradecido, más activo va a estar ese guardián en mi mente, que va a estar protegiéndome contra el enemigo y los simpatizantes que están dentro de mi carne. Right? ¿Por qué razón es tan urgente reconocerlo? Reconocer que soy irreparable, irremediable, incurable, desahuciado. La razón es que nuestra tendencia, como ya señalé, es a tratar de ayudarnos a nosotros mismos. Mientras estemos tratando de ayudarnos a nosotros mismos, si yo sé que yo soy irremediable, si yo sé que yo soy irreparable, yo no voy a invertir mi tiempo tratando de repararme a mí mismo. Amén. That's the whole point. Eso, llegar a ese punto, esto yo no lo puedo reparar. Esto no es arreglo. Aquí yo no puedo hacer nada con esto. Totalmente incapaz de poder hacer algo con esto. ¿Okay? Es urgente reconocer eso, porque mientras estemos tratando de ayudarnos a nosotros mismos, Dios no podrá ayudarnos. Y precisamos recordar que Dios no está y Dios nunca estará en la de estar reparando, mejorando nuestra carne. No. Una última cosa. La fuente del mal de Pablo, el pecado. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que vemos la situación de Pablo. El nuevo Pablo está encerrado en la vieja carne. La lucha de Pablo, él no quiere hacer algunas cosas que está haciendo y la causa es el pecado. Dijimos que el pecado es un cáncer activo que mientras
crece, comienza a atacar todas las demás partes de nuestro cuerpo. Rápido, versículos 17 y 20, interesante. Pablo hace una distinción que es sumamente significativa. En el versículo 17 Pablo dice, ya no soy yo quien hace aquello, queriendo decir con esto que no es su yo interno, el que fue transformado por Cristo, el que está haciendo eso. All right? Versículo 20 Pablo dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Escriba esto en sus notas, por favor. El pecado es una cosa muy poderosa. Es una ley, es un principio, es una regla que gobierna cada aspecto de la carne. Así que es algo sumamente poderoso. ¿Okay? Así que Pablo en esta porción, estamos terminando, está articulando, expresando la agonía, right? La agonía que como creyentes todos tenemos cuando nos damos cuenta que nuestra carne pecadora se opone, rehúsa responder a lo que Dios ha establecido en su santa palabra. Es una agonía. Pablo agonizaba y usted y yo también debemos agonizar nuevamente cuando nos damos cuenta que nuestra carne pecadora rehúsa responder correctamente a lo que Dios ha estipulado en la palabra de Dios. Esa era la frustración de Pablo, debe ser nuestra frustración. Las cosas que deberíamos odiar son las que encontramos haciendo. Las cosas que queremos hacer son las que fallamos en realizar. Por otro lado, vemos a Pablo que se deleita en la ley de Dios, porque la ley de Dios nos muestra cómo debemos vivir para agradar a Dios. También nos deja ver, escucha que es importante lo que voy a decir, la ley de Dios nos deja ver escuche bien lo que voy a decir, la ley de Dios nos deja ver nuestro fracaso al tratar de vivir conforme al estándar de la justicia de Dios. La ley de Dios me deja ver mi fracaso al tratar de yo, el Edwin, tratar de vivir conforme al estándar de Dios. Now, la ley es buena. Amén. Pero la ley no nos hace buenos. La ley es buena, pero la ley no nos hace buenos. Buenas noticias. Lo único que puede hacernos buenos delante de Dios es el Evangelio y la persona del Señor Jesucristo. Cuando usted y yo nos arrepentimos y tenemos un hábito de arrepentimiento constante, y cuando usted y yo decidimos diariamente arrepentirnos y poner nuestra fe en la obra de redención del Señor Jesucristo, nada le sorprende, todo lo conoce, nada es imposible por Él. Lo que Él comenzó en nuestra vida lo va a perfeccionar. Nuevas criaturas, cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Pablo, al igual que nosotros, descubrió que mientras su carne rehusaba obedecer y agradar a Dios, su carne rehusaba obedecer y agradar a Dios. Pablo descubrió, por eso escribió todas estas cosas, que esa carne que rehúsa obedecer y agradar a Dios es la misma carne que está lista para responder a los deseos que son estimulados por el pecado. Rehúsa obedecer a Dios, rehúsa agradar a Dios, pero I'm ready. Cuando se trata de ¿qué? De responder a los estímulos del pecado, is ready. La última cosa es que escriben sus quejos. Antes, is that right? Okay. Yeah, sí. Antes de nuestra conversión, nosotros vivíamos opuestos a Dios. Luego de poner nuestra fe en Cristo para salvación, una guerra poderosa contra el pecado se desató. Esa guerra la vemos ahí en Gálatas capítulo 5, 16 y 17.
Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esa situación descrita ahí no le pasa a la gente que son inconversas. Eso no es una descripción de una persona inconversa. Esa es una descripción de una persona que ha nacido de nuevo. La persona que no ha nacido de nuevo no tiene esa lucha. Right? No tiene el que se oponen entre sí, no existe. Pero usted y yo sí tenemos. Right? Now, hay una ilustración sumamente conocida, no vamos a hablar mucho de eso, simplemente la voy a mencionar. La historia de un niño en una tribu aquí en los Estados Unidos, donde el abuelo, el papá, el punto es que la historia del padre, pues John, le habla y le dice que dentro de nosotros viven dos lobos. Right? Uno de ellos quiere que nosotros, perros yo creo que eran, uno de ellos quiere que nosotros hagamos lo incorrecto y el otro quiere que hagamos lo que es correcto. Y se quedó en silencio y el muchachito le pregunta, ¿y en esa batalla quién gana? La respuesta que le da el abuelo, el papá, no sé quién era, la respuesta es la clásica que todos conocemos, va a ganar el que tú alimentes. All right? Yo he estado pensando en eso en estos días, Pastor Marcel. Y en el caso de nosotros, no va a ganar el que alimente. En el caso de nosotros, si estamos en Cristo, el que va a ganar es Dios. Dios ya ganó. All right? No está en nosotros, es Dios. Es nosotros dejar que el Espíritu Santo de Dios tome control en nuestras vidas. All right? So, hasta aquí se acabó el tiempo. All right? Así que recuerde, la semana que viene tenemos el bake sale, ¿ok? Venga, pues por favor, no prepare mucha comida en su casa, de forma tal que pueda cooperar, y sabes que esos son fundraisers que nosotros hacemos, ¿verdad? So, y más que ninguna otra cosa, pues Dios permita que tanto usted como yo podamos decir lo que Pablo dijo después de toda esta descripción que no hemos terminado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sabemos que el que me libra de este cuerpo de muerte es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a Él. La agonía y el éxtasis de la vida cristiana. Romanos 7 es la agonía. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Lo que quiero hacer no hago. Lo que hago es lo que no quiero hacer. ¡Qué agonía tengo! El éxtasis de la vida cristiana. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Gloria al nombre del Señor. Dios permita que todos los que están aquí hayan respondido al llamado de Dios a poner su fe en Cristo para salvación. ¿Será que habrá alguna persona aquí hoy que dice, Pastor Edwin, yo nunca le he entregado mi vida al Señor Jesucristo? Dios ha estado trabajando conmigo en mi corazón. Quisiera entregarle mi vida al Señor Jesucristo. ¿Alguna persona aquí hoy que quiera tomar esa decisión o que esté listo para entregarle su vida por completo al Señor? ¿Alguien? Right. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por pasajes como este que están ahí, Señor, que son altamente complicados, Señor.
Pero gracias, Señor, porque tú no buscaste personas con IQ de 200 y 250, lo débil, lo rechazado, lo insensato del mundo es lo que tú has buscado, Señor. Tú, Señor, abres los ojos de tus hijos y tú iluminas tu pueblo, Padre Santo. Cuando te buscamos de todo corazón y cuando lo que nos mueve no es el ser famoso, el impresionar a nadie, cuando lo que nos mueve es conocerte y saber qué es lo que tú quieres, quién tú eres, para poder darte la adoración y la obediencia que tú te mereces, Señor. Gracias, Señor, por los buenos maestros que a través de los años nos has dado. Gracias por los Spurgeon, Señor. Gracias por todos esos maestros que Pink y todas esas personas que ya no están con nosotros. Gracias, Padre, por encima de todo, porque tú eres el maestro de maestros, porque tú nos has enseñado y nos continúas enseñando, Señor. Humanamente le damos gracias por esas personas, pero más que nada te damos gracias a ti, Señor. Gracias por ser paciente. Gracias porque tú comenzaste una obra en nosotros, tú la vas a terminar, tú la estás terminando. Gracias por haber entrado en nuestras vidas en la forma en que entraste. Gracias porque lo que encontraste fue sucio, fue pudrición. Gracias porque comenzaste y continúas limpiando, aunque el exterior todavía está contaminado. Llévanos de regreso a nuestros hogares en paz, tranquilidad, en humildad, reconociendo que aunque somos espirituales, todavía tenemos esta propensión al pecado, que podamos ver cuál es nuestra lucha, Señor. Gracias nuevamente, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por las facilidades, gracias por las ofrendas, gracias por los diezmos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por ser nuestro gran proveedor. Te amamos, Jesús. Ven pronto. En tu nombre oramos. Amén. God is good all the time. Right.